Hola hermanos, en el nombre del Señor,
Eh, Muy buenos días. Los quería saludar y reencontrarnos aquí nuevamente por un par de meses, ya que la iglesia era va a estar en reparación. Así que, como dije, por un par de meses nos vamos a estar viendo nuevamente por la pantalla hasta que nuestra iglesia esté ya arreglada y poder volver a reunirnos. Eh, Ahora vamos a hacer una oración para empezar. Señor, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, por la vida y salud que nos das, por lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Te queremos dar gracias infinitas, Señor, por acompañarnos siempre, Señor, por los millones de bendiciones que nos das cada día, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por estar contigo, Señor, por haberte conocido, por estar cada día que te necesitamos, Señor, sabiendo que somos pecadores, Señor, tú nunca nos dejas. Te quiero pedir, Señor, también que en este día, Señor, en esta mañana, nos acompañes durante todo el culto, Señor, y nos dé el entendimiento, Señor, para poder entender todo, Señor, lo que se trata de ti. Todo esto te lo pido, Señor, y te lo agradezco en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Ahora vamos a leer un poco de la palabra de nuestro Señor que se encuentra en el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montones son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Ahora vamos a orar nuevamente después de esta palabra, Señor. Señor, te queremos agradecer nuevamente, Señor, por esta palabra, Señor. Te queremos agradecer, Señor, por todo lo que haces, Señor, por habernos traído a la tierra, Señor. Te estamos enormemente agradecidos, Señor, y te alabamos, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Señor, te agradezco por estar cada día, Señor, aquí conmigo, Señor, con todos nuestros hermanos, Señor, con nuestra familia. Te lo agradezco, Señor, en nombre de tu Hijo amado. Amén. No me levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté
Jesús y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Amén. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu grande amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu grande amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Siento que alabando celebraré tu amor. Y cuando el mundo vea la luz, cantará también de alegría como yo. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Bueno, hermanos, ahora vamos a tener la oración de confesión de pecados. Cada uno en sus casas va a orar y después yo los levantaré en oración. Amén. Señor, en esta mañana te queríamos pedir perdón, Señor, por todo, Señor, y cada uno de los pecados que cometemos, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, porque nosotros nacimos pecadores, Señor, pero tú sabes, Señor, que cada una de las cosas que hacemos siempre estamos eternamente arrepentidos, Señor, y esperamos siempre tu perdón, Señor. Te queríamos pedir perdón, Señor, por no ser siempre fieles a tu palabra, Señor. Hay veces que caímos, pero nosotros sabemos que tú estás ahí para con nosotros, Señor, para acompañarnos, Señor, y levantarnos, Señor, y seguir adelante. Te amamos firmemente, Señor. Sabemos que tú estás siempre con nosotros, Señor, y por lo mismo, cada momento que podemos, Señor, te alabamos, Señor, para poder ser restaurados y seguir en tu palabra, Señor, en tu camino. Te queríamos pedir perdón, Señor, por
ser como somos, Señor. Tú sabes, tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes que las cosas que hacemos de vez en cuando no son con mal, Señor. Como dije, Señor, tú conoces nuestros corazones y sabemos que en ti está el perdón, Señor, porque somos los elegidos tuyos, Señor. Señor, todo esto te lo pido, Señor, y te lo agradezco enormemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré
que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó, la iglesia nuestra, la iglesia del Señor Jesús. En realidad nosotros estamos delante del Señor siempre y volvemos a esta modalidad de culto. Por el mes de febrero, por el mes de enero, nosotros vamos a estar con esta modalidad de culto. Y hoy día
quiero recordar a los hermanos que debemos preparar nuestro corazón para escuchar la meditación de la palabra del Señor. Independiente de este vaso que les habla, la palabra del Señor es poderosa y puede cambiar vidas, puede transformar vidas, porque es palabra que transforma, es palabra inspirada. Y el texto de nuestra meditación bíblica de hoy está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Y dice así el texto de la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: oíd, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este mejor era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Luego Jesús en la secuencia habla de la venida del reino, y de los versículos 20 adelante el Señor habla de esta venida del reino, y dice lo siguiente: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá como con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre, el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día
El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Que el Señor nos bendiga con esta palabra suya. Es interesante notar en este texto que mientras Jesús caminaba hacia Jerusalén, Jesús continuó enseñando a sus discípulos y preparando sus discípulos para lo que él sufriría, para lo que le pasaría al Señor Jesús desde allí. Pero también estaba preparando a aquellos discípulos para el tiempo cuando Jesús ya no estuviera con ellos. Y ellos tendrían que ministrar a otros en lugar suyo. Fue un período crucial en la vida de aquellos discípulos. Y en este capítulo Lucas anota, Lucas nos enseña detalles interesantes, lecciones interesantes para nuestra vida hoy. Y no solamente para la vida de aquellas personas que eran los primeros oyentes de Lucas. Interessante que Jesus acá ensina coisas essenciais, indispensáveis, as coisas que realmente importam em nossa vida. E aqui Lucas, neste texto, habla de perdão, de fidelidade, de gratitude e de preparação. E vamos falar rapidamente sobre estes detalhes do texto que recém leímos. E o tema é as coisas que realmente importam. Ou poderíamos dizer algumas das coisas que realmente importam e estão sendo ensinadas por el Senhor Jesus neste texto. Primeiro, hablamos de perdão. E esta parte do texto, esta perspectiva, este detalhe que é realmente importante e essencial e que realmente importa em la jornada de la vida, que é o perdão, nós lo encontramos del versículo 1 al 6 del capítulo 17 de Lucas. Luego de reprender a los fariseos, el Señor Jesús repreende a los fariseos por el pecado de amar más al dinero que al Señor Jesús, de amar más al dinero que a Dios, de amar más al dinero que a las personas. Ahora el Señor se da vuelta y comienza a hablar directamente a sus discípulos y les da una advertencia sobre los peligros de los posibles pecados en sus vidas. As oportunidades para cair em pecado são muitas. Al final, todos somos pecadores. Al final, todos estamos marcados por la caída. Al final, todos heredamos o pecado de nossos primeiros padres, Adão e Eva. Por isso é que o texto bíblico diz que já nascimos em pecado. Pero, que passa quando nós pensamos em que não solamente é lugar de pecar, a vezes hacemos pecar a outros. Jesus trata de forma muito séria o pecado de fazer com que outros caigam. Pero, que passa se, aun quando não é usted el que ele comete o pecado, sino que é outra pessoa que peca em contra usted? Que passa com isto? Podríamos perguntar agora. O Senhor Jesus se adelanta a esta pergunta em Lucas 17, versículo 3 al 4, e luego nos dá a orientação necessária. Primeiro, o Senhor afirma que devemos desear o crescimento e o bem-estar de nossos irmãos, a edificação do corpo de Cristo, a edificação de aqueles que caminham a jornada de la fé junto a nós. E é interessante que devo desejar este crescimento destas pessoas e devo trabalhar também para isto. E isto significa que devemos cuidar, incluso com santa amonestação, a los outros hermanos para evitar que caigam em pecado. E quando pecamos, devemos correr ao Senhor para confessar nossos pecados. E quando pecamos contra o outro hermano, devemos correr e pedir perdão ao Senhor, pero também pedir-lhe perdão ao hermano.
E quando outro nos ofende, devemos tratar sem rancor a aquela pessoa, ou seja, seguindo a verdade em amor, como lo vemos em Mateus capítulo 18, versículo 15 al 20. Por cierto, acá é interessante notar, por cierto, exige, a necessidade de perdão exige amor. Ou seja, eu não posso perdonar sem exercer amor. Perdão exige amor. E a fé nos leva à obediência. Se tenho amor em meu coração, como Juan escreve em suas cartas, é possível que eu pueda perdonar. Pero es la fe que me lleva en esta dirección. Es la fe que me lleva a la obediencia para perdonar. Entonces, es importante que si es considerar amor y fe como cuál es el más importante o que tiene mayor valor, es considerar la oración de los discípulos. Jesús estava falando com os discípulos neste texto e Jesus estava ensinando estes detalhes e esta doutrina de sua palavra. Os discípulos não pedem ao Senhor dizendo, Senhor, aumenta-nos o amor, senão que os discípulos dizem, Senhor, então aumenta-nos a fé. Porque é importante que o amor já é um exercício, já é um resultado de uma fé completamente plena e obediente en el Senhor Jesus. Então, quando os discípulos pediram aumenta nossa fé, aí sim, é possível agradar a Deus com fé. Por isso, o texto de Hebreu vai dizer que, de hecho, sem fé é impossível agradar a Deus. E logo, uma fé plena no Senhor nos permite exercer amor e perdão. Nossa obediência em perdonar a outros revela que confiamos em Deus. Quando perdonamos a outros, nós simplesmente estamos dizendo, sim, creio que Deus é poderoso e que Deus se hará cargo de todas as consequências de estas ações que estão sendo impostas em contra minha persona, que me estão sendo tiradas delante mío, ou que me estão hiriendo de maneira muito profunda. O Senhor se hará cargo de ellas quando eu, em lugar de exercer ódio, ministro perdão, porque mi fé no Senhor me lleva à obediência quando o Senhor disse que devemos todos perdonar como Ele nos perdonou. Então, o perdão não serve quando é hipócrita, o perdão não serve quando é de la boca afuera. Por isso, o Senhor Jesus está dizendo acá que para su pueblo, para sus seguidores, uma das coisas que realmente importam na vida é o perdão. Porque a capacidade de perdonar revela que somos hijos de Deus. Revela que hemos estado aprendendo a obedecer ao Senhor. As pessoas suelen decir a la ligera, lo lamento, lo siento, sin que esto realmente salga del corazón. Sale de la boca, pero no sale del corazón. El verdadero perdón siempre incluye dolor. Perdonar es aceptar la herida e tratar al outro como se não houvera hecho nada, como o Senhor nos trata a nós, porque nós le golpeamos ao Senhor em aquela cruz, porque fuimos nós os que pusimos aqueles clavos em la mano del Senhor, porque o Senhor morreu em la cruz por nossos pecados. E tantos foram nossos pecados, que estes pecados nossos levaram ao Senhor em la cruz, e luego o Senhor, estando em la cruz por nossos pecados, nos trata com amor e nos perdona e oferece o perdão por graça, grátis. O verdadeiro perdão inclui dolor. Foi com dolores em la cruz que Cristo nos perdonou a nós de nossos pecados. O amor nos motiva a perdonar, pero é a fé que ativa este perdão para que Deus pueda usar este perdão para ser bendição em minha vida e em la vida de aquele que é perdonado, em la vida del pueblo de Deus. Se nossa fé
é verdadeira, esta fé vai crescer e nos vai capacitar para ser isto que é essencial em la jornada de la vida cristiana: perdonar. Perdonar. Em segundo lugar, o texto de Lucas, del versículo 7 al 10, habla de fidelidade ao Senhor, de fidelidade. Jesus agora passa a equilibrar uma lição com a outra. Habla del peligro de que sus discípulos se deixaram entusiasmar tanto com a ilustração que ele estava dando que se olvidaram do essencial, que ignoraram as responsabilidades que cada um de eles tinha. E o que o Senhor nos está ensinando acá, nestes versículos, é que o siervo não é maior que o Senhor. E o Senhor Jesus, o que está mostrando que Ele, sendo Senhor, está neste momento servindo a seus discípulos, servindo a seu povo. E que o Senhor, tendo o direito de exigir do ser humano, e principalmente exigir de seu povo, o Senhor, com sua graça, com sua misericórdia, ele mais serve que é servido. E é interessante acá o exemplo que o evangelista Lucas dá neste texto, porque Jesus já havia falado de sua relação com seus siervos, dizendo que seus siervos ele os trata como amigos. Havia prometido também que ele ia servir a seus siervos e que ele era fiel e é fiel ao Padre. E é por isto que ele mesmo estava entre todos os discípulos servindo. Interessante destacar o que dijimos o outro dia, que Jesus serviu a seus discípulos, lavou os pés a seus discípulos, e mais, o Senhor, sabendo incluso quem era o traidor, lhe lava os pés também a Judas. Então, a ideia é importante que Jesus faz acá é ser modelo de como actuar e de como andar em fidelidade a Deus. E para andar em fidelidade a Deus, devemos aprender a poner em prática este texto que estamos leyendo, este exemplo del Senhor que se acerca, del siervo que está trabalhando, e está haciendo vários tipos de trabalho, está haciendo multitareas, pero ele se detiene para servir a su Senhor. Nosotros muitas vezes em nossas jornadas estamos fazendo muitas coisas, estamos muito atareados, e se acerca o Senhor, e se acerca o dia del serviço ao Senhor, e nós seguimos em nossos quehaceres, em nossas tarefas, e não servimos ao Senhor como o Senhor assim lo merece. E é absolutamente importante, um servo fiel não deve esperar nenhuma recompensa, não deve esperar recompensas especiais, puesto que isso solo lo que ele deviera ser, solo lo que lhe puseram a ele para hacer. A palavra que se traduz acá por inúteis, servo inútil, quer dizer sem necessidade, uma pessoa que não é necessária. E é absolutamente complicado para mim pensar que existem pessoas inúteis adentro da igreja de Cristo, adentro do corpo de Cristo, adentro de aquele grupo de pessoas que professam sinceramente servir ao Senhor. Por lo tanto, quando o texto habla de servo inútil, está falando servos que são absolutamente desejáveis, são desnecessários, são innecessários. E aqui é onde está um ponto importante, a declaração aqui de não ser necessário, de ser inútil, de sem necessidade de mis serviços. Nadie é edificado por minha vida, por meu ministério, por las ações que eu realizo adentro do corpo de Cristo. O siervo, em realidade, era útil. Depois de todo, cuidava de los campos, de las ovejas, de la comida, de su Senhor. A declaração aqui significa: me amo, não me deve nada extra. Mi Senhor não me deve nada extra. Aquela recompensa que Deus já dá do cuidado é suficiente.
Entonces, la redención que tenemos en Cristo, el perdón que tenemos en Cristo, debe hacer de nuestras vidas, debe hacer de nosotros personas que sean absolutamente fieles al Señor. ¿Cuál entonces es la actitud apropiada para el servicio cristiano? Si consideramos estas realidades, ¿cuál es la actitud apropiada? De corazón, haciendo la voluntad de Dios, como vemos en Efesios capítulo 6, versículo 6. Cuando el Señor también dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Para la persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Señor, sus mandamentos, o sea, los mandamentos de Cristo, no son pesados. Porque ama al Señor. Y es importante que hacer la voluntad de Dios es el deseo de muchas personas, es lo que agrada a muchas personas. El salmista va a decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ojalá sea esta nuestra declaración diaria de fidelidad al Señor, de que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro ser está puesto en fidelidad al Señor para obedecer al Señor y cumplir la enseñanza de la palabra de Dios. Absolutamente importante. Si es esencial y cosas que realmente son importantes y esenciales para la vida, es el perdón, en primer lugar. Y luego es la fidelidad en segundo lugar, las cosas que realmente importan en esta jornada cristiana. En tercer lugar, nosotros tenemos gratitud en el texto. Y Lucas habla de gratitud de los versículos 11 al 19. Obviamente nosotros no tenemos tiempo para hacer una disertación más profunda del texto, pero esto que hablamos es suficiente para edificar nuestras vidas en Cristo. Gratitud, versículo 11 al 19 que escuchamos. Entre Lucas 17, versículo 10 y 11, nosotros encontramos ahí dos sucesos importantes. Juan 11, mientras el Señor Jesús estava caminhando hacia Jerusalém, em la fronteira entre Samaria e Judea, Jesus sanou a 10 leprosos. E nós vemos aqui uma atitude de gratitude ao Senhor. Interessante notar, foram sanados os 10 leprosos. E interessante mais aún notar é que aqui também há a obediência, porque eles escutaram a Jesus dizer-lhes que foram apresentar-se a los sacerdotes. E eles salieron em obediência a esta palavra de Jesus. E al salir em obediência a esta palavra de Jesus, luego foram sanados. Pero de aquellos 10 hombres que salieron y luego de salir en obediencia al Señor, recibieron el milagre de sanidad de una enfermedad incurable para la época, ellos siguen su viaje, percibieron que estaban sanos, percibieron que estaban limpios y siguieron su viaje para cumplir un protocolo religioso que Jesús había mandado y no estaba mal hacerlo. Sin embargo, um coração agradecido sempre vai volver à presença do Senhor para derramar sua vida em gratitude à presença do Senhor. Porque diariamente nós estamos recebendo graça, misericórdia, perdão de Deus. E muitas vezes nós seguimos a jornada como se estas coisas foram absolutamente naturais e que Deus fosse absolutamente obrigado a seguir fazendo os milagres em nossa vida e não é necessário manifestar gratidão. Um de aqueles 10 homens, al perceber que estava sano, antes de ir apresentar-se ao sacerdote, antes de ir cumprir a lei, antes de ir cumprir as formalidades necessárias, ele vuelve e se postra delante de Deus e glorifica a Deus. E dá glórias a Deus por um coração absolutamente agradecido com o que Deus lhe havia hecho. El relato empieza com 10 hombres considerados cerimonialmente imundos, impuros,
Todos estes homens eram leprosos. Os judeus e os samaritanos incluso não se davam, não viviam em comunhão, havia pelea, havia dificuldades, havia problemas, havia enemistade entre os judeus e os samaritanos. Pero a condição destes 10 homens, e um de los quais o texto diz que era samaritano, a condição de miséria e enfermidade que viviam eles, hacían com que eles não tivieran nenhum problema de caminhar juntos incluso. Marginados juntos, enfermos juntos, condenados a la muerte juntos, hasta encontrar com Jesus. En aquel entonces, del estado de miséria, não havia diferença social, não havia diferença étnica, porque todos estavam absolutamente em miséria. E é exatamente isto que acontece com o ser humano. Todos estavam em miséria del pecado, muertos espiritualmente e condenados ao inferno. A graça del Senhor Jesus nos alcançou a nós o exemplo de aqueles 10 homens. E quienes han vuelto para darle glorias al Señor por las bendiciones que ha recibido. Nosotros muitas vezes seguimos com todas as formalidades e a vezes incluso yendo al templo, presentando-se al sacerdote, pero sin entrar en la presencia del Señor con un corazón absolutamente agradecido por las misericordias, por los milagros, por las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros por su infinito amor y gracia. Uma história interessante, um milagre interessante, e dentre aqueles que foram sanados, donde menos se esperava, vino alguém que volvió para dar glórias a Deus. O texto é claro, dizendo que este homem dá glórias a Deus em alta voz. Em alta voz. E se nós pensamos nesta realidade, é como que aquele homem que volvió, aquele samaritano que volvió, começar a recitar o Salmo 103, que diz: bendice alma minha Jeová, e todo mi ser bendiga su santo nome. Bendice alma minha Jeová, e não te olvides de nenhum solo de seus benefícios. Vale a pena. Vale a pena glorificar al Señor, agradecer al Señor por las bendiciones, por las misericordias, por el amor de Dios, por el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero si además de esto el texto bíblico habla de todos estos detalles, habla del perdón, habla de gratitud, habla de fidelidad, el texto también habla de preparación para el día de la venida de Cristo. Y con esto terminamos. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que lo que es realmente esencial en esta vida es tener la capacidad de imitar al Señor Jesús perdonando. Es ser y actuar con fidelidad del Señor, es tener un corazón agradecido y manifestar esa gratitud del Señor en esta jornada cristiana. Pero además de esto, un detalle muy importante que Lucas deja por último de los versículos 20 al 37 es la preparación para el día de la venida de Cristo. Los judíos vivían una atmósfera cargada de expectativa, de expectación, y particularmente cerca de la Pascua, estas cosas se encendían en el corazón de los judíos. Los fariseos eran los custodios, por así decir, de la ley. Y por esto ellos tenían razón en hacerle algunas preguntas al Señor que nosotros leímos en el texto. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Y entonces la palabra que se traduce aquí en el texto como advertencia en el versículo 20 es usada solo acá en el Nuevo Testamento, en el griego clásico, que quería decir observen el futuro. La palabra advertencia es observen el futuro. Observen qué significa lo que se está enseñando en la palabra de Dios. Lleva la idea de espiar, observar, investigar. Y es incluso un punto en donde Jesús
manifiesta el reino, y la pregunta de los fariseos era legítima, pero también era lamentable, porque Jesús había estado ministrando entre ellos por 3 años, y estos hombres seguían en las tinieblas espirituales. Y esto significa que aún hoy día muchas personas están adentro y están adentro del pueblo de Dios, están adentro de la iglesia de Dios y escuchan palabra de Dios día tras día, pero siguen en tinieblas. Siguen en tinieblas. Y entonces es absolutamente importante acá, para terminar, hermanos. El texto habla acá de 2 grupos de personas. Uno será tomado y otro será dejado. Uno será tomado y otro será dejado. Uno será tomado y otro será dejado. Y es interesante que esta palavra tomado aqui é tomado para juízo en el texto. Y el que es dejado para la gracia y gloria, misericordia de Dios. Entonces, sin entrar en muchos detalles más, es solo decir aquí la palabra, esta expresión será tomado, es tomado para juicio. 2 estarán en el campo, uno será tomado para juicio, el otro será dejado para la gracia, para la misericordia, amor y perdón de Dios. Es interesante que aquí estas expresiones son absolutamente claras, y el texto ilustra con Noé, el texto ilustra con Lot, el texto ilustra esa realidad. Todos aquellos contemporáneos de Lot fueron tomados para juicio en el diluvio, mientras Noé fue dejado. Interesante que toda la ciudad fue tomada para juicio, mientras Lot fue guardado por el Señor. Y esto es también lo que va a pasar en aquel día de la venida del Señor. Y por esto el texto está diciendo que debemos prepararnos para aquella instancia. Devemos todos preparar-nos para aquela instância. Unos serão tomados para juízo, outros serão deixados para a glória e graça de Deus. E aqui cabe a pergunta: que grupo de pessoas está você? De los que serão tomados ou de los que serão deixados? Que o Senhor, com sua graça, nos bendiga. A graça do Senhor nos alcance a todos, queridos hermanos. Muitíssimas bendiciones. Y que cada día el Señor motive nuestro corazón a ser agradecido, a ser fiel y a ser perdonador. Muchísimas bendiciones. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Y con afán acósanos atar por armas de Javer, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor
y Sabaoth. Y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil, prontos a devorarnos. No temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejarán a un mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Queridos hermanos, este es aquel momento que ya me hacía falta participar de este momento de esta manera como lo hacemos acá. Es el momento Iglesia San Marcos. Es el momento en que oramos unos por los otros. Es el momento que oramos incluso por nosotros mismos. Pero es el momento en que nosotros reconocemos nuestras debilidades, limitaciones y clamamos el favor de Dios. El texto de hoy habla de 10 personas que estaban enfermas absolutamente sin esperanza. Encontraron con el Señor y su esperanza nació de nuevo. Ahora vamos a orar al Señor. Y usted que confía y tiene verdadera fe en el Señor, ponga delante de Dios las personas que su corazón anhela ver recibir la bendición del Señor. Mientras voy a estar orando yo, no hay poder en palabras mías. Pero el Señor Jesús nos enseña que cuando nosotros juntos, unánimes, oramos los unos por los otros, el Señor nos escucha. Oremos, hermanos. Mientras estaré orando yo, usted va a poner su familia, su vida, amigos, personas que necesitan, que están enfermas, necesitan de restauración, o personas que necesitan ser transformadas, o familias que necesitan ser restauradas. Este es el momento que oramos en esta manera. Oremos. Señor Jesús, tú eres Dios bondadoso, todopoderoso. Tu palabra, Señor, dice que tú estás sentado en el trono, de donde intercede cada día por nosotros. También, Señor, tu palabra nos enseña que debemos poner delante tuyo, Señor, nuestras necesidades, nuestra misma ansiedad muchas veces. Porque tú tienes cuidado de nosotros, dice tu palabra. Y es ahora, Señor, como iglesia tuya, como pueblo tuyo, no de manera aislada, sino como iglesia juntos,
Señor, cada uno de los hermanos desde sus casas, juntos como iglesia clamamos por aquellos hermanos nuestros o familiares nuestros que están enfermos. Que tu gracia sea con ellos, Señor. Por aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que necesitan el sostenimiento de cada día, Señor, que tu bendición los alcance de manera sobrenatural y tu gracia sea revelada, Señor, y los hermanos puedan exaltar y glorificar tu nombre cada día. Señor, rogamos por nuestras familias, en el nombre de Jesús. Tu gracia sea, Señor, sobre la familia de Rosángel en Brasil, la mía también, y de todos los hermanos de nuestra iglesia, Señor. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, clamamos que cada día, Señor, tu gracia nos dé un corazón agradecido por tu misericordia y bondad. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde, y que haga su rostro resplandecer, y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor